caloroso saludo a todos. Me excusas que la semana pasada no pude mandar el audio. Os contaré un poco. La razón es que tuve musafiris de Argentina. Mi amiga Denise León de Tucumán con su marido Fabián. Fue un grande placer estar juntos aquí semana entera y pasar unas horas maravillosas juntos. Una cosa que siempre me interesa mucho es sentir los verbos del turco o turco charpeado a veces que emigraron con los inmigrantes de Izmir a Argentina. Me contó que en Tucumán todos los sefaradíes vinieron de Izmir. No hay ni uno que vino de Estambul o de otro lugar por allá. Al contrario de Buenos Aires, donde hay sefaradíes de muchos lugares. Y pues quería decir que una cosa que me apercibí hay mucho tiempo, mas esta vez, y como comimos afuera en restaurantes 2 veces durante la semana, dije, no sé si en otros países es así. Aquí todos los restaurantes tienen bar para beber alcohol, que vienen me parece después del laboro vienen los mancebos o la gente que están laborando. Para mí ahora todos los que son más jóvenes de mí, que es el 90% del público, los llamo mancebos. En todo caso, gente que están laborando vienen ahí a la tarde, a la salida parece del lecho, y se sientan ahí para hablar y beber lo que van a beber, no sé cuáles que beben ahí, cócteles o vino o lo que es. En todo caso, hay este bar y después cuando se hinche el restaurante, y aquí en Dallas la gente come muy mucho afuera. Mesmo diremos que nos fuimos el martes a la noche, no es un weekend, no es fin de semana que se van a hinchar los restaurantes, mas son llenos aquí, con gente esperando encerrar afuera que van a entrar. Y los restaurantes son tan ruidosos, no sé si nosotros decimos ruidosos, que cuando está lleno hay un ruido que no puedes hablar, mismo que estás sentado uno al lado de otro. Quería saber si en otros lugares es así también. Nosotros nos vamos a comer temprano y cuando llegamos ahí hay poca gente, hasta que escapamos de comer ya está lleno en todo modo del lugar. La primera vez nos fuimos a un restaurante turco que se vio aquí, muy hermoso. El nombre se llama Şefika. Şefika es un nombre de mujer turco, mas este lo escribieron con C y H en primero, como chef. Y en ladino sería Şefika, que es un chef chica, una chef chica. Fue las comidas muy buenas y todo. Como os dije, de nuevo, cuando ya se hinchó, mucho ruido. Gracias al Dios, mientras ya habíamos escapado de comer, ya salimos. Y la segunda vez nos fuimos a un restaurante mexicano. A nosotros nos agrada comer fajitas. No sé si conocéis esto. Es muy sabroso, particularmente en este restaurante que nos vamos, que se llama Muchachos. Como ya sabéis, aquí en Texas tenemos muchos mexicanos y también muchos restaurantes mexicanos. Ahora pues quiero decir que
para el lunes, el 18 de noviembre, voy a ser para la Bahía, diremos, no en el encuentro de Alhama, en un programa de la Liga Americana del Ladino, que es principalmente en inglés. Es a las 6 de la tarde mi hora. Ya os voy a mandar el anuncio, cada uno puede ver en su hora. Creo que para los de Israel o Turquía va a ser muy tarde, va a ser después de la medianoche. Los que están en las Américas nos pueden sentir de cualquier lugar. Y yo voy a hablar con mi amiga Rose Cohen, que tiene escrito 5 libros y cuentos 50, diremos. Y sus libros, todos sus libros son en 2 lenguas, en ladino y inglés, que es cada parte es traducida al inglés. Y son un tesoro de libros. Ella es nacida en Estambul. Vine a sentir, tenéis que registraros en primero en el sitio de la Liga Americana del Ladino, que en inglés es americanladinoleague.org. Y allí vos podéis registrar, ya lo vais a ver esto todo en escrito también. Y después, seguro, no sé si todos sabéis que la Liga Americana del Ladino cada martes tiene un salón de ladino muy informal donde hablamos en ladino. Bueno, en primero tenemos unos cuantos minutos para demandas, si alguno quiere demandar alguna cosa en inglés. Lo más generalmente es hablar en ladino y es muy interesante porque conocéis personas del mundo entero ahí, de muchos países. Muchos miembros de la Ladino Comunidad ya saben lo que estoy diciendo. Pues voy a meter el link en escrito también para esto, si en caso hay gente que no saben lo que estamos haciendo. En todo caso, no quiero alargar, solo como siempre, auguraros días buenos y mañana ya es viernes, ya es Shabbat Shalom para todos. Y vernos en Zoom, inshallah. Y si no, en persona va a ser maravilla. Un día debemos de hacer o resumir de nuevo nuestros viajes para que la gente se conozca en persona. Zoom es muy hermoso, ama. Mejor es conocer en persona y abrazarnos y crear amistades nuevas, personales. De nuevo, Shabbat Shalom, paz en Israel, inshallah, y alegría en vuestras vidas, con salud y todo bueno. Amén.